Nuestro estudio del Sermón del Monte, que toca el tema de la ley. La ley. Vamos a ver este maravilloso mundo de la ley en términos bíblicos y en términos espirituales. Oscar, Tom, vamos a leer por favor este primer versículo. Sí, ya lo tengo aquí. Adelante. Mateo 5, 17 y 18. No piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. Porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que todo se cumpla. Hasta que todo se cumpla. Hasta que todo se cumpla. En realidad Dios está hablando de la ley escrita en la palabra de Dios. Y también está hablando de la ley de Jesucristo. Y lo vamos a ver. Tú preguntarás, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre la ley de la Biblia y la ley de Jesucristo? En realidad no hay una diferencia como tal, pero sí en cuanto a la forma de aplicación. Vamos a estudiarlo. Adelante, Oscarito. La ley es la regla o norma establecida por una autoridad superior para regular, de acuerdo con la justicia, algún aspecto de las relaciones sociales. En el régimen constitucional, la ley es una disposición votada por las cámaras legislativas y sancionada por el jefe del Estado. Eso es la ley en términos científicos, en términos enciclopédicos. Esa es la definición de la ley. En un gobierno de monarquía absoluta, la palabra del rey es ley. Nombra y retira a sus asistentes en el gobierno a su voluntad. La unidad de todos los poderes suele considerarse justificada. La unidad de todos los poderes quiere decir el rey tiene todo el poder absoluto. Por considerar que la fuente del poder es Dios y que los monarcas ejercen la soberanía por derecho divino de los reyes, no hay mecanismos por los que el soberano que no reconoce superiores responda por sus actos si no es ante Dios mismo. Esto en la monarquía, en el gobierno monárquico. El rey es el juez absoluto y la autoridad absoluta y máxima de todo. ¿Ok? ¿Sí está claro? Perfecto. En la monarquía constitucional, la ley se establece por el poder legislativo. O sea, hay una cámara de legisladores, hay un parlamento. Lo ejerce una asamblea o parlamento habitualmente elegido democráticamente. Sin embargo, en este tipo de gobierno la máxima autoridad es el rey. Entonces, aquí en esta parte tenemos la Cámara de Representantes o el Parlamento y la figura del rey. Pero en las monarquías parlamentarias la autoridad del rey es limitada y su figura, es que se encimó la diapositiva, y su figura es simbólica. La autoridad la ejerce el Poder Ejecutivo y el Legislativo, que son elegidos siguiendo sistemas electorales. Ahora vamos a ver el otro. Aquí el rey es la autoridad máxima en el Parlamento, o sea, en el sistema parlamentario, la monarquía constitucional, pero en la monarquía parlamentaria, el rey o la reina solamente es una figura. En realidad el poder está en la Cámara de Representantes o Parlamento y en el primer ministro. Ahí es donde radica el poder de manera equilibrada y la reina o el rey solamente están allí para saludar. ¿Ok? Es una figura simbólica. Bien, ¿qué pasó en el monte Sinaí? En el monte Sinaí, Dios directamente estableció la ley que le dictó a Moisés. O sea, a Moisés no se le ocurrió la ley. La ley vino directamente de Dios y entonces Moisés aparece con la ley, con las tablas de la ley que Dios le dictó. Así es como nace la ley que conocemos nosotros como la ley de Moisés y que es prácticamente la constitución del pueblo de Israel. Es la primera constitución completa que tenemos. Por ahí existe un código Hammurabi del año 1750 a.C. Pero este código Hammurabi
es demasiado escueto a comparación de el amplio texto que tenemos en la palabra de Dios. Así es que la Constitución antigua más completa se encuentra en la palabra de Dios. Además, ha sido el texto base de la Constitución de los Estados Unidos y de la Constitución francesa. La Constitución de los Estados Unidos basó su texto original de la palabra de Dios. La Constitución francesa basó su texto original de la Constitución de los Estados Unidos, quitándole la palabra Dios y poniéndole la palabra fraternidad. Adelante. Tom. Éxodo 18 del 17 al 20. El suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces, con seguridad desfallecerás tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No puedes hacerlo tú solo. Ahora escúchame, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Sé tú el representante del pueblo delante de Dios y somete los asuntos a Dios. Entonces, enséñales los estatutos y las leyes y hazles saber el camino en que deben andar y la obra que han de realizar. Moisés estaba como figura absoluta, de autoridad absoluta en el pueblo. Si el pueblo tenía una duda para juzgar un asunto, venía a Moisés. Pero ya me imagino la fila de personas que estaban esperando a Moisés. Y me imagino también a Moisés acabando a la 1 de la madrugada, ¿no? Ya no puedo más. Y me imagino también a otro tipo a la 1 de la madrugada. Perdón, Moisés, rápido mi asuntito, ¿no? Perdón. Entonces, claro, ¿qué hizo Jetro? Cuando vio la locura de Moisés, dijo: esto es una locura, vas a morir, ni duermes. Y seguramente Moisés ese día soñó con todos los casos que tuvo, ¿no? Y le dijo: bueno, sé tú el representante delante de Dios y somete los asuntos a Dios. Enséñale los estatutos y las leyes, hazle saber el camino que deben andar y obra que han de realizar. Entonces, tú sé la figura de autoridad máxima, pero ten ayudantes a quienes tú les enseñes la ley, ten jueces, abogados, jueces, que puedan conocer todo el panorama de la ley y que ellos entonces puedan juzgar los asuntos más pequeños. Y a ti te traerán los asuntos grandes. Tom. Éxodo 18, 21 y 22. Además, escogerás de entre todo el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, hombres veraces que aborrezcan las ganancias deshonestas, y los pondrás sobre el pueblo como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Que sean ellos los que juzguen al pueblo en todo tiempo, que traigan a ti todo pleito grave, pero que ellos juzguen todo pleito sencillo. Así será más fácil para ti y ellos llevarán la carga contigo. Claro, así es más fácil para ti. Este es el modelo que hasta la fecha, que seguía la iglesia del primer siglo y que hasta la fecha nosotros llevamos a cabo en el discipulado. Es el modelo. Tú tienes discípulos y esos discípulos tienen otros discípulos que tienen otros discípulos y que enseñan a otros discípulos. Ese es el objetivo de la multiplicación del trabajo. No es un modelo en el que la figura es la que juzga todas y cada una de las cosas, sino que se reparte esta responsabilidad entre varias personas que tienen la capacidad de poder ayudar a las otras personas en la ley de Dios, en la ley de Cristo. Adelante. Tom. Éxodo 18 del 24 al 27. Moisés escuchó a su suegro e hizo todo lo que él había dicho. Y escogió Moisés hombres capaces de entre todo Israel y los puso por cabezas del pueblo, como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Ellos juzgaban al pueblo en todo tiempo.
El pleito difícil lo traían a Moisés, pero todo pleito sencillo lo juzgaban ellos. Moisés despidió a su suegro y éste se fue a su tierra. Exacto. Entonces, mira, los puso por cabezas del pueblo, jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Ahí está. Este hombre tenía a su cargo 10 personas. Cada uno de estos 10 tenían a su cargo 50 personas. Cada uno de estos 50 tenía a su cargo 100 personas. Y cada una de estas 100 personas tenía a su cargo 1000 personas. Hoy, este es el esquema judicial en todos los pueblos. Aquí está la Suprema Corte de Justicia, aquí está la Suprema Corte de los Estados de la Nación, y aquí están todos los asuntos que tienen que ver con municipios y después todos los pequeños asuntos que tienen que ver con localidades. Es el esquema de Keslen. Vamos a ver. Esa estructura judicial de Israel ha trascendido hasta nuestros días y lo podemos observar incluso en el modelo de discipulado del primer siglo, cuando los apóstoles eran la autoridad de la iglesia y supervisaban una estructura piramidal. El poder judicial en todo el mundo conserva hasta hoy el mismo esquema de jerarquía, en todo el mundo. Esta es la famosa pirámide de Kelsen. Kelsen fue un jurista renombrado, famoso austriaco. Este hombre constituyó, él era también un filósofo, y constituyó esta pirámide de acuerdo a esta lógica de la autoridad que aparece en el esquema de la Biblia. Aquí está la Constitución, o la Carta Magna, la Ley Orgánica de Decreto de Urgencia, que también es parte de la ley. Estos dos son la ley. Y después vienen los 3 niveles. Por debajo está dividida en 3 niveles, que son el Congreso, los decretos del Congreso, resoluciones legislativas, los decretos del Ejecutivo, decretos supremos, y los decretos de los ministerios, resoluciones supremas. Y cada una de las naciones tiene su propia pirámide. Este es el Reino de España hasta hoy, y este es el esquema de los Estados Unidos de América. Todas con su pirámide jurídica. Y todas parten del mismo esquema de autoridad que Dios, a través del suegro de Moisés, le reveló a Moisés. Increíble. Siguiente. Bien, esto es la ley. El término abrogar, o sea, dejar sin validez, quitar, se deriva del latín abrogatio, implica anular, lo que significa la supresión total de la vigencia y por lo tanto de la obligatoriedad de una ley. Ante este supuesto, la abrogación no solo se da en el límite de la aplicación de la nueva ley, o solo se da en el límite de la aplicación de la nueva ley o la posterior. O sea, esta ley puede dejar de ser vigente si hay otra ley que la sustituya. No puede haber una ley que deje de ser vigente con un vacío de ley. Yo puedo dejar de hacer válida esta ley si tengo otra ley que sustituya a esta ley. Tom. Mateo 5, 17 y 18. No piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. Porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que toda se cumpla. Este es el versículo que estamos estudiando el día de hoy. Y dice aquí, no piensen que he venido para poner fin, para abrogar la ley. No, he venido a cumplirla. Y estableció un Nuevo Testamento porque cumplió el anterior. Pero quiero decirte que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento tienen una correlación absoluta en el cumplimiento de la ley. O sea, se acabaron los sacrificios porque Cristo consumó el sacrificio único. Pero todos los esquemas de la ley fueron cumplidos por Cristo, hasta los sacrificios. Y entonces Él nos dio otra ley.
La abrogación es la derogación total de una ley por una disposición de igual o mayor jerarquía que la sustituya, como en el caso de una constitución que solo puede ser abrogada por otra constitución. Oscar, esto ya lo vimos. Tenemos el pacto de Dios con Noé, que sigue vigente. ¿Qué dice el pacto de Dios con Noé? Jamás volverá a haber una inundación tan grande como para acabar con toda la tierra. Sigue vigente. Tú todavía ves el arco iris cuando viene un guamazo de lluvia, ahí ves el arco iris. Dios diciendo, calmation. Yo me acuerdo de lo que prometí. El pacto de Dios con Abraham, vigente. Daré a ti y a tu descendencia, después de ti, la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán como posesión perpetua. Y yo seré su Dios, y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. El pacto de Dios con Abraham sigue vigente. El pacto de Dios y ley con Israel ya está consumado. No es vigente porque está consumado. Esta es la sangre del pacto que el Señor ha hecho con ustedes según todas estas palabras. Esto es lo que les dijo Moisés al pueblo cuando hicieron el pacto con Dios. Pacto de Dios a través de Jesucristo con sus discípulos. Este es el vigente. Pero una vez que fue consumado este pacto, el anterior, la ley. Esta copa es el nuevo pacto, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. Así que hemos dejado atrás la ley de Moisés, que tiene su cumplimiento en la ley de Cristo. Definitivamente, no estamos sin ley, estamos bajo la ley de Cristo. Este es el primer decreto que existió. El decreto documentado más antiguo de la historia sucedió entre los años 2665 a 2645 antes de Cristo. Y aquí, después de todo este maravilloso texto, aparece diciendo, tan pronto como hubiera reunido mis pensamientos y me recuperé del estupor, promulgué un decreto a favor de mi padre Cunum, correspondiendo así a todo lo que él había hecho por mí. Habla el rey de Egipto y habla de un primer decreto, que es el documento más antiguo de un decreto emitido. 2665 a 2645 antes de Cristo. Este es el documento más antiguo que habla de un decreto. Claro, tenemos la Biblia, ¿no?, que habla de tiempos más antiguos, pero aquí aparece este decreto. Fuera de la Biblia es el documento más antiguo en donde aparece un decreto. Este es un decreto, esta es la ley, esta es una ley. Esto quiere decir que el rey estaba promulgando una ley. Un decreto es una ley. Entonces, si el rey se levantaba con humor de hacer una ley en ese día, él podía decir, a partir de este momento nadie puede pasar por este pasillo porque este es mío. Y esta era una ley. El que pase por este pasillo se le corta la cabeza. Era la ley. Entonces nadie podía pasar por ahí, porque el que pasara, machetazo. Así que lo que el rey dijera era ley. La ley en aquel entonces, en los gobiernos absolutos, en las monarquías absolutas, era total. La palabra del rey era la ley. Luego, en la época de Cleopatra, aquí hay un documento de papiro con la letra de Cleopatra que dice, haz que suceda. Ginestoi, haz que suceda. Este documento de papiro firmado por Cleopatra otorga exención de impuestos de las ventas de vino importado al empresario romano Publius Canidius, un amigo de Marco Antonio. El manuscrito destinado a un funcionario de la burocracia egipcia fue preparado por un escriba de la corte. En la parte inferior del documento, en un raro ejemplo de su letra, Cleopatra misma agregó la palabra griega, haz que suceda. Ok, este es otro ejemplo del decreto de Cleopatra. Un decreto de esa época, es un decreto absoluto, es ley, haz que suceda, esto es ley. Tenemos después, más adelante, entre los siglos XV y XIX, la famosa Real Cédula.
una orden expedida por el rey de España entre estos siglos, y su contenido resolvía algún conflicto de relevancia jurídica, establecía alguna pauta de conducta legal, creaba alguna institución, nombraba algún cargo real, otorgaba un derecho personal o colectivo o ordenaba alguna acción concreta. Existen dos variantes fundamentales: las reales cédulas de oficio, que se derivan de la propia función administrativa, que inician con el nombre si es personalizada o con los cargos o títulos de las personas a las que se dirige. Las otras reales cédulas son otorgadas igualmente por el rey, pero a petición de parte, y comienzan mencionando el asunto de la solicitud al solicitante. Se usaba principalmente en los dominios españoles de ultramar, América y las Filipinas, con asesoramiento de la mayoría de los casos del Consejo de Indias. Siguiente. Muy bien, esa es la cédula real. Ahora, la ley en una república, que es la que ahora actualmente está vigente en nuestra forma de gobierno, en la forma de gobierno republicano, la autoridad máxima de la ley está dividida en tres poderes: el poder ejecutivo, que se encarga de ejecutar las decisiones del poder legislativo; el poder legislativo, que se encarga de hacer y reformar las leyes; y el poder judicial, que es este que está aquí. Este debería estar acá, pero se cambió el formato de la letra. No te pasé el formato de la letra, es culpa mía, Oscarito. Esta letra era otra letra, por eso es que se cambió el orden, pero esto corresponde a este, y este aquí estaba. Y el poder judicial, que se encarga de administrar la justicia en la sociedad de acuerdo a las leyes establecidas. ¿Ok? Así es que tenemos tres poderes, y los tres poderes están repartidos en una república. Siguiente. Tom. Hebreos 10:1 y 12 al 14. Pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma, imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Así es. Así es que la ley tiene la sombra de los bienes futuros, pero no la imagen misma de las cosas. Por lo tanto, no puede, con los sacrificios, hacer perfectos a los que se acercan. No. Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. La ley de Moisés no tiene la cualidad de hacer perfectos a quienes procuran seguirla, sino de regular, remitir y sancionar su corrupción. Pero Cristo, tras haber cumplido la ley, la llevó al punto de su consumación para poder establecer una nueva ley mucho más alta y más cercana: la ley de Cristo. Tom. Primera de los Corintios 9, del 19 al 21. Porque aunque soy libre de todos me he hecho esclavo para ganar al mayor número posible. A los judíos me hice como judío para poder ganar a los judíos. A los que están bajo la ley, como bajo la ley, aunque yo no estoy bajo la ley, para poder ganar a los que están bajo la ley. A los que están sin ley, como sin ley, aunque no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para poder ganar a los que están sin ley. Así es. Estoy bajo la ley de Cristo. Nosotros no estamos sin ley, estamos bajo la ley de Cristo. Tú te preguntarás, oye, pero si yo pensé que ya no teníamos ley. Estamos bajo la ley de Cristo. ¿Y cuál es la ley de Cristo? Por favor, Oscar. Tom. Romanos 7, 5 y 6. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del Espíritu y no en el arcaísmo de la letra. Así es, servimos ahora en la novedad del Espíritu. La ley de Moisés ya no tiene vigencia. ¿Por qué?
porque está cumplida. No porque esté derogada, sino porque está cumplida. El mismo Cristo dijo, no vine a derogar la ley, no vine a anularla, vine a cumplirla. Y hay muchos creyentes en Cristo que creen que pueden vivir de la forma en la que se les pegue la gana y que Dios va a tener misericordia. Y se olvidan que nosotros estamos bajo la ley de Cristo. Y sí, en verdad, Dios va a tener misericordia, pero en su misericordia va a tratar con cada una de nuestras maldades. Y máxime si tratamos de justificarnos pensando que finalmente Dios va a tener misericordia. Así es que puedo hacer lo que yo quiera. En realidad todos podemos hacer lo que cualquiera, o sea, cualquiera puede hacer lo que quiera, pero no quiere decir que le va a ir bien. Pero no quiere decir que Dios lo va a bendecir. No, Dios no tiene nada que ver con nuestra vida sucia. Nada que ver, ni siquiera es cómplice de nosotros en estas áreas. Por eso es que nosotros debemos caminar en la ley de Cristo. Sí tenemos ley y sí tenemos que caminar en esa ley, en la ley de Cristo. Adelante. Tom. Romanos 8 del 1 al 3. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. Aquí es, la ley del Espíritu de vida en Cristo te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Pero sí hay una ley. Y tú tienes que entender que sí hay una ley. Y esa ley sí cuestiona tu comportamiento. Así es que, en buen plan, como creyentes, tenemos que estar muy conscientes de que la ley de Cristo está vigente. Y está vigente en nosotros. Tom. Ahora sí, Tom. Gálatas 6 del 1 al 3. Hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo, el Mesías, porque si alguien se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Wow, nos estamos acercando a entender cuál es la ley de Cristo. Ya estamos conociendo algunos detalles de la ley de Cristo. Se nos están revelando los detalles de la ley de Cristo. ¿Ok? No sea, dice que si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre. Porque la comunidad cristiana en general, cuando ve a un creyente caer, lo agarra a patadas y hace un festín, acabando devorándoselo ahí. Y a ver, tráete el fuego, vamos a asarlo de una vez, ¿no? Vamos a comer tacos al pastor, ¿no? Restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Ah, caray, ay. A ver, llevar las cargas de los otros ¿se cumple la ley de Cristo llevando las cargas de los otros? Sí. Oh, sí. Pero si ya tengo yo suficiente con mis cargas, exacto. La ley de Cristo es que cargues la carga de los otros. En lugar de estar señalando las faltas, tú y yo tenemos que estar cubriendo las faltas. No haciéndonos cómplices, no, sino por misericordia,
cubrir al hermano que está en alguna situación y orar por él, para que Dios lo guarde, para que Dios lo restaure, para que Dios le muestre, para que si tiene que cambiar algo lo cambie, pero tú lo cubres en las espaldas. No te la vives haciéndole así, y haciéndole así, y haciéndole así, ¿no? Todos, de alguna forma todos, vamos a pecar. Un día alguien me dijo, oye, ¿qué opinas de que se pierde la salvación? Y le dije que en 5 minutos la voy a perder. Porque en 5 minutos, y perdón, perdón por esta arrogancia, le dije. Porque a lo mejor es menos que 5 minutos. Perdón si me estoy viendo arrogante al decir 5 minutos. Porque pueden ser menos de 5 minutos. Porque voy a pensar en algo, porque voy a decir algo, porque voy a escuchar algo, y mi corazón va a pensar algo y voy a pecar. Por eso cuando Jesús le decía a los discípulos acerca de cómo se justifica uno delante de Dios. Entonces Jesús les dijo, miren esos que están ahí orando, dicen, Señor, qué bueno que yo no soy como los carnales. Yo soy mega espiritual, leo mi Biblia todos los días, doy mi ofrenda, testifico, voy a mi discipulado, tengo mis apuntes en limpio. En cambio, esa gente que nunca va o que va de vez en cuando, que no lee su Biblia, carnales. Y había otro por allá sentado que dijo, Señor, soy un pecadorzazo, perdóname y límpiame. Y dijo Jesús, ese salió justificado antes que el otro. ¿Sabes cómo se vive la vida espiritual? Reconociéndote pecadorzazo. O sea que si tú te reconoces pecadorzazo, no tienes autoridad legal para juzgar a otro hermano. Y tu cola, ¿ya se te olvidó? ¿Ya se te olvidó tu cola? ¿Tu mega cola de dragón? ¿Ya se te olvidó? No tenemos autoridad, por eso tenemos que cubrir las espaldas de los hermanos, por eso debemos cargar los unos las cargas de los otros y cumpliremos así la ley de Cristo. No hay otra forma de cumplirla, sino en esta actitud de cargar con el hermano aquellas cosas que el hermano padece o padeció. Yo me acuerdo, en mi maldad antes de Cristo, que yo patinaba, era un niño, y mi hermano, el menor que yo, iba adelante de mí, yo iba patinando hacia adelante y él iba patinando para atrás. Él no veía lo que había atrás. Íbamos platicando él y yo, y de pronto vi una zanja y vi el guamazo antes de que se lo diera, vi el guamazo que se iba a dar. Y entonces, hablando con él, me empiezo a reír. Me dice, ¿de qué te ríes? Y yo, ja, ja, y ¡pah! Y ¡ah! Ya hay creyentes que así viven. Que cuando oran por alguien, dicen, Dios, en el corazón, ¿no? El corazón, Dios, destrúyelo. Bendícelo. Pero destrúyelo, ¿no? Que le vaya mal. Bueno, bendícelo. Pero muy mal. Esto, Dios lo sabe. A Dios no lo cotorreas. Dios sabe qué hay en tu corazón. Si tú haces esto, no estás cumpliendo con la ley de Cristo. Adelante. Tom. Romanos 10:4. Porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Cristo es el fin de la ley para justicia. Es el fin de la ley para justicia. Es el objetivo final. Es el blanco final. Cristo es el objetivo, el fin de la ley. Siguiente. Tom. Romanos 13 del 8 al 10. No deban a nadie nada, sino el amarse unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido a la ley, porque esto: no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás,
Y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Oh, wow. Entonces, ¿cuál es la ley de Cristo? El amor. El amor es la ley de Cristo. El amor es la ley de Cristo. El amor es el cumplimiento de la ley. Tú no estás sin ley. No, si estás con Cristo, te lo voy a decir con todo mi corazón, estás obligado a amar. Como, aunque no lo creas, estás obligado a amar. Y ahí tienes el cumplimiento de toda la ley. Primero, amar a Dios. Y después, amar a todas las personas. No solamente a tu círculo íntimo. No, a todas las personas. Digo, adelante. Los 10 mandamientos de la ley tienen su cumplimiento en el amor. El amor es el cumplimiento de la ley y el amor es, asimismo, la ley de Cristo. La ley del amor tiene solo 2 acepciones: amar a Dios con todo y amar al prójimo como me amo yo. El amor a Dios. Vamos a ver aspectos del amor a Dios. Toma. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, único, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este es el amor de Dios al mundo. ¿Ok? El amor de Dios para el mundo. Primero empezamos con el amor de Dios para el mundo, que es el amor supremo. Nef. El amor supremo. Jesucristo entregado por nosotros. No existe ninguna dimensión del amor más grande o más alta que el pago de Dios hecho hombre, Jesucristo, por nuestros pecados en la cruz. El hombre perfecto que amaba a Dios sobre todas las cosas y a la humanidad más que a sí mismo, se entregó como intercesor para evitar el castigo de la justicia divina sobre los hombres. Todos estos son aspectos legales, todo. El hombre perfecto que amaba a Dios sobre todas las cosas y a la humanidad más que a sí mismo, se entregó como intercesor para evitar el castigo de la justicia divina sobre los hombres. Tom. Mateo 6:24. Nadie puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Así es. Ok. ¿Y por qué sale esto aquí? Porque hay un estorbo gigantesco en el corazón del hombre para amar a Dios sobre todas las cosas. Las riquezas. Ese es el impedimento más grande que existe en el hombre para amar a Dios sobre todas las cosas. La codicia por tener. El hombre no está consciente de que es temporal, de que va a pasar unos cuantos años más aquí y se va a ir a la eternidad. No lo tiene en mente. No es su día a día. Entonces, muchos y algunos creyentes se dedican a acumular y tienen en el dinero a su verdadero Dios. El verdadero. Nunca lo van a confesar. Siempre te van a decir que para nada. Pero en realidad, muchos que lo niegan tienen al dinero como su principal eje en la vida. Siguiente. El gran dilema del creyente. O de Cristo o de la lana. ¿No?
dejo mi Biblia y me voy a cazar dinero. Siguiente. La ley de Cristo implica ubicarse del lado de Él, sirviéndole con todo corazón. Muchos han intentado servir a Cristo al mismo tiempo que sirven a las riquezas, pero esto es imposible. Quien hace esto en realidad termina sirviendo a las riquezas. No puedes incluir tus planes de riquezas dentro de los planes al servicio de Cristo. No. Oye, ¿entonces Dios quiere que siempre seamos pobres? No. ¿Entonces Dios está enojado con que a mí me paguen un salario alto? No. ¿Dios está enojado con mi negocio porque yo recibo ingresos? No. Entonces, ¿qué es lo que quieres decir? Lo que quiero decir es que si tú tienes en tu corazón al dinero como tu esperanza, como tu sustento, como tu baluarte, tú tienes al dinero como Dios en lugar de Dios. Toma. Primera de Timoteo 6:10. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. La raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Esta me encantó. Dice la palomita, ¿por qué sufre este hombre? Y le contesta la otra, quizás Dios no lo cuida como nos cuida a nosotros. Y entonces él está preocupado por preocupaciones, gastos, angustias, cuentas y deudas. Y dice, miren las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Mateo 6, del 26 al 27. Así es. ¿No será que aquí está tu foto? La raíz de todos los males es el amor al dinero. Esta es una declaración, no es una opinión, es una declaración. Si tú amas al dinero, si es tu obsesión, si quieres mucho dinero en tu vida, te encontrarás fuera de la ley de Cristo y estarás a merced de todos los males que provienen de tu amor por este. Quien solo piensa en dinero, lo ama. Punto. Ahí tú sabrás qué tanto amas al dinero. Adelante. Oh. Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, infieles, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¡Wow! La amistad del mundo es enemistad hacia Dios. El que quiere ser amigo del mundo es enemigo de Dios. Así es. Hay una canción que dice, atrás el mundo, la luz delante. Atrás el mundo, la luz delante. La cruz delante, la cruz delante, la cruz delante, perdón, la cruz delante. Siguiente. Muchos creen que esta sentencia es exagerada porque tienen su vida instalada en el mundo y defienden una posición muy difícil de justificar. El mundo está en tinieblas y si participamos de él, si es nuestra vida, la luz de Cristo en nosotros se tornará en tinieblas. Debes dejar atrás el mundo y caminar hacia la luz de Cristo. Definitivamente. Definitivamente. Adelante, Oscar. Toma. Santiago 4, del 1 al 3. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden, piden y no reciben porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. Entonces tú quieres algo, pero la raíz de lo que quieres es un pecado, Oscar. Entonces, ¿para qué lo quieres?
¿no? La gran pregunta, ¿para qué lo quieres? Eso que pides, ¿para qué lo quieres? Siempre contéstate esa pregunta. Porque no vaya a ser que eso que quieres tiene una raíz equivocada. Eso que quieres, eso te estás pidiendo, perdón, ¿para qué lo quieres? Para presumir, entonces no metas a Dios en eso. Para drogarme, entonces no metas a Dios en eso. Para hacer la fiesta y que todos vean mi prosperidad, entonces no metas a Dios en eso. Para que la gente no vaya a pensar mal, entonces no metas a Dios en eso. ¿Para qué oras? ¿Para qué pides? Esa es la gran pregunta. Para sacarme el jackpot, ¿no? Muchos creyentes en su locura oran para que Dios bendiga sus pecados. Dios no participa de nuestros pecados, por eso nuestras oraciones no son atendidas. Oras, pero no crees y sigues apoyándote en los instrumentos del mundo. Dudas al orar o casi te ríes de lo que vas a pedir. O pides para tus propios deleites y clamas a Dios por dinero para una botella de alcohol, ¿no? Oscar. Ah, sí. Ahí está. Está bien mareado. Ni bien puede caminar. Bien. Siguiente, Oscarito. Tom. Santiago 4 del 8 al 10. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes, de doble ánimo, que dudan, purifiquen sus corazones, aflíjanse, lamentense y oren, que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza. Humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. ¡Wow! Aflíjanse, lamentense, lloren, que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza. Humíllense y Él se acercará a ustedes. ¿Qué quiere vernos Dios tristes? No, de hecho hay un mandamiento que dice: estad siempre gozosos. Entonces, ¿a qué se refiere Dios con esto? Se refiere a que tu vida no vaya en sinergia con la locura del mundo. Que reflexiones, que te pongas a pensar que este es un momento solamente. Todos los años que vivas aquí son un momento, nada más. Tu tiempo real, que ni siquiera va a ser tiempo, tu vida real será en la eternidad. Y todo lo que hagas dentro de la ley de Cristo, será finalmente lo que recubra tu alma en la eternidad. Ese material de fe, ese material de obediencia a la palabra y ese material de cargo por las almas, eso es lo que va a trascender en la eternidad. Si guardaste tu corazón por no tropezar a otros, bendito sea Dios. Si pasaste por alto la ofensa y cubriste a la persona, gracias a Dios. Ese es el material que pasa al otro lado. Si no querías tú deshonrar a Dios con un pensamiento o con una acción y decidiste guardarte, ese es el material que va a pasar, aunque nadie lo haya visto, aunque no hayas recibido aplausos y aunque la gente no vea tus reflectores. Mejor, porque tu recompensa entonces será eterna. Lo importante es que nos humillemos en la presencia de Dios y Él nos exaltará. Que no aparezcas tú queriendo los aplausos y el reconocimiento de la gente, porque ya perdiste todas tus recompensas. Que lo que hagas, lo hagas para el Señor, aunque nadie se entere de lo que estás haciendo. Y entonces Dios te exaltará. Y ese material que estarás enviando al cielo será eterno y será el recubrimiento de tu alma. Así es. Qué diferente orar en esos términos, humillar tu corazón y estar siempre en sintonía de lo que Dios quiere formar en ti.
Adelante. La ley de Cristo tiene como estandarte, como insignia, el corazón contrito y humillado. La humildad es la gran revelación en la palabra de Dios, como lo fue en la presencia de Jesucristo en la tierra. La humildad te permitirá siempre admirar a cualquiera y verlo de abajo a arriba. Es la humildad la primera cualidad de la ley del amor. ¿Por qué? Porque si no eres humilde, nunca, jamás vas a poder amar correctamente. Tienes que partir del hecho de que no hay nada bueno en ti para poder ofrecer a Dios. Y si tú partes de ese hecho, estarás en el punto correcto de la humildad para que Dios pueda comenzar en ti su trabajo profundo. No es que Dios quiera verte de rodillas, no. Lo que Dios quiere es que no haya orgullo en ti. Tu orgullo estorba el trabajo divino y la única manera de quebrantar ese orgullo es bajándote. Por eso las personas, para poder aceptar a Cristo, se tienen que humillar, porque la única forma de poder pasar hacia la salvación es a través de la rendija de abajo de la puerta. Humildes. Señor, perdóname, he fallado, no he tenido la vida que tú esperas, estoy en ruinas, estoy abajo, acepto lo que tú hiciste por mis pecados en la cruz y te entrego mi vida. Humildad. Sin humildad no hay un amor correcto, no hay un verdadero amor. Hay un amor en el orgullo y ese no sirve. Toma. Lucas 12 del 32 al 34. No temas, rebaño pequeño, porque el Padre de ustedes ha decidido darles el reino. Vendan sus posesiones y den limosnas. Háganse bolsas que no se deterioran, un tesoro en los cielos que no se agota, donde no se acerca ningún ladrón ni la polilla destruye, porque donde esté el tesoro de ustedes, allí también estará su corazón. Uy, qué duro está escuchar esto, ¿no? Vendan sus posesiones y den limosnas. ¿Qué? Ah, no, eso ni siquiera lo leí. No, eso no está escrito en la Biblia. No, eso no lo voy a oír, ¿eh? Vendan sus posesiones y den limosnas. Háganse bolsas que no se deterioran, un tesoro en los cielos que no se agota. ¿Cómo? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Que yo vacíe mi cuenta de banco? No, lo que Dios quiere es que tu corazón esté con Él. Eso es lo que Él quiere. Aquel hombre que le dijo, Señor, he guardado los 10 mandamientos desde mi juventud. Así es que yo quiero ser tu discípulo. Ninguno de tus discípulos es como yo, porque yo he guardado los 10 mandamientos desde que yo tengo uso de razón. Y le dijo, ¿quieres ser perfecto? Sí, vende todo lo que tienes y sígueme. Nada más que el joven era un junior, ¿no? Era un hijo de un millonario. O él había hecho sus riquezas, no lo sabemos. Y este hombre no pudo, se fue, entristecido, porque tenía muchas riquezas y dijo, no soy apto, prefiero mis riquezas que seguirte, ya entendí. Así es que, donde esté el tesoro, tu tesoro, ahí estará tu corazón. ¿Dónde está tu tesoro? Toma. Mateo 6 del 19 al 21. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, y donde ladrones penetran y roban, sino acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Tom. Colosenses 3:2. Pongan la mira, la mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¡Wow!
la gran pregunta, ¿no? ¿Dónde estás poniendo la mira? ¿En las cosas de Dios o en las cosas del mundo y en las cosas de la tierra? ¿En dónde estás poniendo la mira? A ver, Oscar, vamos a mover esta mira. Ya está. A ver, ¿hacia dónde se va? ¿Al dinero? Oh, mira. A Hollywood. Ah, no, mira, los relojes, los lujos, las chicas. ¿Dónde estás poniendo tu mira? O en las cosas de Dios. Donde pongas tu mira, donde pongas tu objetivo, ahí estará tu corazón. La gran pregunta es, ¿dónde estás poniendo tu corazón? ¿En dónde está tu corazón, Oscar? ¿Dónde estás poniendo tu mira? ¿En qué piensas cuando sales de aquí? ¿Piensas en todo lo que deseas, en tus cosas, en tus problemas, o en la fe que te falta para seguir a Cristo? Si en lugar de pensar cómo resolver tus problemas, le pidieras a Dios que los solucionara, creyendo, Él los resolvería. Pero si ni siquiera eso crees, Oscar, estás frito. Adelante. El amor al prójimo. Ah, mira, ya vimos el amor a Dios, ya vimos que tiene muchas acepciones y muchas condicionantes el amor, sobre todo tiene un gran obstáculo. Y ahora vamos a ver el amor al prójimo, Oscar. Tom. Levítico 19, 17 y 18. No odiarás a tu compatriota en tu corazón. Ciertamente podrás reprender a tu prójimo, pero no incurrirás en pecado a causa de él. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Wow. Sobre esto creo que ya hemos hablado el día de hoy suficiente. No somos nadie para juzgar a nadie. Adelante. Tom. Gálatas 5:14. Porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ok. Toda la ley. Adelante, Oscar. Mira, qué ingenioso. El homeless, el vagabundo que está pidiendo limosna, se pone un espejo para que el que lo ve se vea a sí mismo y que tú lo ames como te amas a ti mismo y que le des dinero como si te lo darías a ti mismo. A ver, dame el dinero que te darías a ti en una situación como esta. Me encanta esa imagen. Es lo máximo. Ahí está el amor al prójimo como a ti mismo. Vete en el espejo como si yo fuera tú. ¿Cuánto te darías? ¡Wow! ¿Qué amor te darías? Ya olvídate de la parte económica. ¿Qué amor te darías? ¿Qué consideración tendrías hacia ti mismo? Adelante, Oscar. Pero, ¿cómo te amas tú a ti mismo? Algunos creen que se preocupan más por los demás que por ellos mismos. Hagamos un ejercicio. Chanclas, aquí vamos a tener problemas, Oscar, por la letra. Ok, responde las siguientes 3 preguntas. ¿Cuánto tiempo has dedicado hoy a leer la Biblia y orar a Dios? La primera pregunta. ¿Cuánto tiempo has dedicado hoy a leer la Biblia y a orar a Dios? Es una pregunta sencilla. Oye, es que es muy temprano, Rodrigo, es que a las 9 de la mañana. Ok. ¿Cuánto tiempo has dedicado a orar por otros el día de hoy? Rodrigo, es que es muy temprano. Ok. ¿Cuánto tiempo has dedicado hoy a ti? A arreglarte, a prepararte, a perfumarte. En realidad, yo te voy a decir algo concretamente. A Dios no lo vacilas. Tú te puedes vacilar en tu mente y creer que no, es que los demás son más importantes. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo oras por ellos? Ahí es donde podemos medir la importancia real que tienen para ti, porque no puedes tú medir a la gente con base a lo que tú crees, no, con base a los hechos. ¿Qué estás haciendo por ellos en oración? ¿Cuánto oras por la gente? Claro, es muy probable
que hables de ellos en lugar de orar por ellos. Y entonces ya sería peor, ¿no? Mira, me preocupan tanto que nada más ando criticándolos, ¿no? No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que te preocupen con un cargo para orar por ellos, con un cargo para ver por ellos, con un cargo para ver en qué puedes ayudar. No para ver qué dedo vas a pisar, ¿no? ¿Cuál es el dedo del callo? Ese. ¿Te dolió? No. ¿Te dolió? ¡Ay! No está tan fuerte. ¡Ay! Ya estoy contento, ahora sí puedo dormir. ¿Qué hay en tu corazón con respecto a los demás? Por eso, ante esta pregunta, todos vamos a decir, siempre pienso en los demás. Yo siempre, nunca pienso en mí. ¿Sí? ¿Cuánto oras por ellos? ¿Cuándo? ¿El año pasado o el antepasado? Creo que oré 2 veces. Con eso contestas la pregunta. O sea, no tienes que hacer un test psicológico, interdidáctico. No, nada más pregúntate cuánto has orado por ellos y se te acabó toda justificación. ¿Qué pasó? Esa es la letra que yo había puesto, perdón. Gracias, Oscarito, muy amable. Yo cometí el error de no pasarte la fuente, discúlpame, Oscar. Fue error mío, ¿eh? Muy bien, gracias, Oscar. Siguiente. En realidad nosotros solemos fantasear con la romántica idea de que los demás nos importan más que nosotros. Pero sin contar a los familiares íntimos, los demás nos importan un poco menos que muy poco, en comparación del amor que nos procuramos a nosotros mismos. Por eso toda la ley tiene su cumplimiento en esta cualidad, cuando contra naturaleza decidimos amar. Cuando la persona a la que tenemos que amar es un problema para nosotros. Y entonces decidimos amarlas contra naturaleza. Y entonces aplicamos la ley de Cristo. Ahí es donde se aplica en todo su contexto, la ley de Cristo. Es precisamente este amor sufrido, injusto, pujante, el que nos permite apreciar un poco del amor de Cristo por nosotros, muriendo para rescatarnos, para redimirnos, para tenernos a su lado. Es esta cualidad de amor, es esta calidad de amor, la que cumple con la ley de Cristo, el amor que todo lo cree, que todo lo espera y que todo lo soporta. Todo. Primera de los Corintios 13, 4 al 8a. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no es arrogante. No se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. El amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Este es un amor que no es natural. No te está pidiendo Dios que tú ames así en tus fuerzas. No. Esa no es la petición. Esa no es la ley de Cristo. Es que tú permitas a Cristo amar a las personas en tu humildad. Para que se pueda manifestar el amor de Cristo es necesario que tú permanezcas inerte, humilde. Y así amarás a pesar de la incomodidad, a pesar del rencor, a pesar de la falta, a pesar de la molestia, a pesar de lo que sea, decidirás amar a la persona. En un amor incondicional, el amor de Cristo. La ley de Cristo la podemos ver en Marcos 12, del 28 al 31. Cuando uno de los escribas se acercó, los oyó discutir y reconociendo que Jesús les había contestado bien, le preguntó, ¿cuál mandamiento es el más importante, el primero de todos? Jesús respondió, el más importante es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es.
Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Esta es la ley de Cristo. En términos legales, en cualquier gobierno, nada está por encima de los estatutos o la constitución de la ley. Nada, nada absolutamente. La palabra de Dios es la constitución de quienes vivimos en la ley de Cristo, por lo que nada está por encima de la palabra de Dios para nosotros. Todo debe pasar por el filtro de la ley. Por lo tanto, debemos permitir que Dios desarrolle en nosotros la ley de Cristo. Él, en nosotros. Sin embargo, toda la palabra de Dios tiene su cumplimiento en la persona de Jesucristo, que vino a cumplir con la ley, entregándose en amor por nosotros, para la salvación de nuestra alma, pagando por nuestros pecados. Toda la palabra de Dios tiene su cumplimiento en la práctica del amor, que todo lo sufre, que todo lo cree y que todo lo soporta. La ley de Cristo es la ley del amor. Esa es la ley de Cristo, la ley del amor. ¿Alguna pregunta? Hablando de leyes, vamos a ver un último cuadrito. Necesito un abogado, dice, necesito conseguir un abogado, y este hombre que ya está en la miseria dice, mi exmujer conoce uno muy bueno. Así me dejó. Mi exmujer conoce uno muy bueno. Bueno, vamos a ver a Moody en el siglo XIX. Fíjense que este es un carro, un vagón del Instituto Bíblico de Moody, que iba por varias partes de la nación americana enseñando las escrituras a algunos discípulos que querían integrarse. Era como una especie de estudio bíblico ambulante. Oscar, dice Moody, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Según un predicador escocés, guardar la palabra en el corazón es meter una cosa buena en un buen lugar para un buen fin. Muchos tienen la Biblia en la cabeza o en el bolsillo. Lo que necesitan es tenerla en el corazón. Así es. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Vamos a dar gracias. Nico, nos guías en una oración, por favor.